La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Muy buenas noches a todos los que nos escuchan como cada semana en este programa Educando en Valores. Este programa llega como una cortesía de la Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Jonathan Rodríguez, un servidor, quien estará con ustedes conduciendo este programa por esta semana, por esta noche. Queremos darle saludos y pedirle al Señor bendiciones para nuestro hermano Francisco, quien por algunas razones no va a poder estar con nosotros esta noche en el programa. Queremos también aprovechar la oportunidad para decirle a usted que estamos en el tiempo de Cuaresma y todavía si usted no se ha puesto las pilas en cuanto a lo que es el sacrificio, en cuanto a lo que es la penitencia, en cuanto a lo que es la confesión, pues todavía está a tiempo, porque estamos en un momento que antes de la Semana Santa que todavía podemos seguirnos preparando para este acontecimiento que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y para seguirnos preparando y prepararnos bien en este programa, pues vamos a tener la oración. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, queremos en esta noche darte gracias por esta semana que hemos vivido. Queremos darte gracias por las personas que nos han acompañado. Queremos pedirte por aquellas personas que necesitan de tu ayuda, ya sea por enfermedad, por alguna dolencia o alguna carencia económica, de afecto, de familiar que puedan tener. Queremos, Señor, que tú llegues a cada una de esas personas o a cada uno de nosotros y nos pongas tu mano, que nos liberes de las cadenas que nos atan, que nos quites la ceguera, que nos limpies a cada uno para que podamos vivir o seguir viviendo esta Cuaresma y prepararnos para lo que es ya próximamente tu resurrección. Te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Y ahora vamos con las noticias. Educación sigue siendo la carrera más demandada en la UAS. En las graduaciones, las mujeres siguen superando a los hombres. De 12.512 nuevos egresados, 9.211 son mujeres. La licenciatura en educación, en todas sus variantes, sigue siendo la carrera más demandada en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, que registra 25.346 matriculados en el último semestre del año 2022. De acuerdo a las memorias de la academia, las carreras que tienen mayor demanda dentro de todos sus recintos, centros y subcentros son la licenciatura en educación, con unas 8.200 personas, la licenciatura en educación básica con 6.322
educación, mención, orientación académica, 3.759, y la educación física con unos 7.067 bachilleres. Se recuerda que los bachilleres de la UAS no estudian bajo el programa de docentes de excelencia, que busca formar a profesores de altos estándares de rendimiento en el sistema educativo y es desarrollado por diferentes universidades a nivel nacional en conjunto con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAN, y financiado claramente por el Ministerio de Educación. La segunda carrera con más inscritos es la licenciatura en Contabilidad con unos 8.202, Medicina con 7.015 estudiantes, Derecho tiene unos 5.468 alumnos, Psicología Clínica con 4.932, Enfermería 4.822, Lenguas Modernas, mención Inglés 4.770 y Enfermería con unos 3.639 estudiantes. Hay unos 3.354 estudiantes en la licenciatura de Bioanálisis, 2.925 en Administración de Empresas y en Psicología, mención Psicología Industrial, 2.765. Las profesiones con menos demanda en la Universidad Estatal son la licenciatura en Industria Lácteas, Antropología, la licenciatura en Filosofía y en el área de Artística, la licenciatura en Teatro, mención Actuación, la licenciatura en Cinematografía y Audiovisuales, mención Televisión. También la carrera de Psicología Social, la Ingeniería en cuanto a lo que es Zootécnica, la licenciatura en Geografía, mención Representación Espacial, la licenciatura en Aduanas y Comercio Exterior, Tecnología y Procesos Lácteos, Alimentos y también la Ingeniería en Lácteos de Alimentaria. Estas son las noticias. Muchísimas gracias. Seguimos con el programa. Estás escuchando Educando en Valores. Ya puedes escuchar el podcast del programa Educando en Valores. Búscanos en Spotify, Google Podcast, Anchor, Amazon Music y otras plataformas. Escúchanos cuando quieras y como quieras. Educando en Valores, ahora en podcast. Estás escuchando Educando en Valores. Pues mis queridos oyentes, seguimos aquí en su programa Educando en Valores y estamos en este tema tan interesante en esta noche sobre la generación Z, desenredando la generación Z, descifrando el código de la juventud digital. Suena bien, muy bonito ese título. Y hoy vamos a hablar sobre esta generación, la generación que hoy en día está estudiando ya, preparándose para dirigir los destinos de esta humanidad. La sociedad y la cultura han evolucionado significativamente en las últimas décadas. Una de las principales fuerzas impulsoras de estos cambios ha sido el desarrollo de la tecnología. En particular, cada generación ha experimentado y se ha adaptado de manera diferente al avance de la tecnología, lo que ha llevado a una brecha generacional en el uso y comprensión de las nuevas herramientas y dispositivos. Realmente la gente, hay una gran diferencia entre los adultos, entre los niños, entre los jóvenes, en cuanto al uso de las diferentes herramientas y también
de las redes sociales. En este programa nos vamos a enfocar en la relación entre la tecnología y la generación Z, la cual se encuentra en la etapa más temprana de su vida laboral y social. Algunos ya empezaron a trabajar, otros están estudiando, como yo decía al principio. Esta generación ha crecido en un mundo hiperconectado y tecnológico, lo que ha influido en su forma de comunicarse, de aprender, de trabajar y relacionarse con los demás. Además, la generación Z se enfrenta a desafíos únicos, como la seguridad y la privacidad en línea, el impacto de la tecnología en la salud mental y física y la búsqueda del equilibrio entre la vida digital y la vida real. En este programa exploraremos estos temas y analizaremos cómo la generación Z puede aprovechar la tecnología de manera positiva y productiva en su vida diaria. Pero como para tener un marco de referencia sobre las generaciones, para refrescarnos la mente, esto puede variar realmente, pero más o menos una referencia. Tenemos primero la generación silenciosa, que son los nacidos más o menos entre 1928 y 1945. Después tenemos la Baby Boomers, que son los nacidos entre 1946 y 1964. Después tenemos la generación X, nacidos entre 1965 y 1980. Después tenemos la generación Y o Y, también conocida como Millennials. Muy famosos los Millennials, nacidos entre 1981 y 1996. Y por último, tenemos tenemos dos generaciones más. Tenemos la generación Z, la que vamos a estudiar hoy, que son los nacidos entre 1997 y al 2002, aunque algunos lo enfocan todavía sin una, vamos a decir, un final realmente, pero ya hay otros que ya colocan otra generación que se llama la generación alfa. Por eso decía que, bueno, al final es relativo. Entonces la generación alfa, que son los nacidos ya los más baby ya de los que están ahora, que son ya a partir del 2013 en adelante. Entonces ya esa gente, ya esos niños están, pues, ya muchos en edad escolar, empezando ya la edad escolar. Y decía que estos parámetros de estas fechas, es importante destacar que los límites de las generaciones no están claramente definidos y que pueden variar según la fuente o el estilo de estudio que se consulte. Además, es posible que en diferentes países o culturas los límites de las generaciones no coincidan exactamente con los mencionados anteriormente. Entonces, por eso es bueno saberlo. Para poder desglosar y hablar un poco tecnológicamente con esto, tenemos a nuestro querido ingeniero de cabecera, experto en tecnología, un colaborador de este programa, el ingeniero Ángel Giovanni Ortiz Mejía. Él es de Villa Juana, aquí bien cerquita de la emisora, exalumno del Instituto Tecnológico Salesiano ITESA y es ingeniero eléctrico con experiencia en ciberseguridad en diferentes entidades financieras nacionales, emprendedor y músico. También mi amigo y hermano Ángel Giovanni, ¿cómo estás? Mi querido hermano Jonathan, bendecido por la gracia de Dios, igual para ti, Dios te bendiga, y así igual para todas las personas que nos escuchan. ¿Cómo te sientes? Muy buenas noches. Y como de costumbre ya, ustedes me han adoptado, ya me siento parte de toda la familia de este programa. Muy agradecido como siempre. Bueno, aquí gracias a Dios estamos muy bien esta noche, acompañando a todas las personas que están todavía en esos tapones, todavía moviéndose para sus hogares, para algún evento, que nos están escuchando y los que ya también están en su casa. Y gracias a Dios podemos estar en cada uno de estos hogares, también por el podcast, quienes nos escuchan luego de la transmisión de este programa. Y queremos ya iniciar
este tema tan polémico, un tema polémico porque realmente va a depender mucho del concepto, de la cosmovisión de cada persona que pueda tener, y podemos ver que hay diferencia entre las fechas, entre cuando inicia uno y cuando inicia la otra, pero vamos ya a centrarnos en lo de nosotros, que es la tecnología con relación a la generación Z. ¿Cómo ha influido la tecnología en el desarrollo y el comportamiento de la generación Z? Mira, escuchaba muy atentamente la cronología que tú bien desarrollaste en cuanto a las subclasificaciones generacionales. Y la gente se pregunta, porque me ha pasado que me detienen y me consultan, y obviamente desde el punto de vista tecnológico, porque ha sido la tecnología la que ha sido la colaboradora más agresiva en términos de ciencia y evolución de la raza humana. Porque los animales ciertamente se habrán beneficiado de la tecnología, mas no se habrán dado cuenta y obviamente ignoran lo que ha venido ocurriendo. Y me explico en esta parte porque no quisiera dejar una laguna. Como nosotros logramos multiplicar los pollos gracias a la tecnología y a la biogenética y todas estas chulerías que ofrece la ciencia, pues los pollos ciertamente no se dan cuenta que ellos cada vez son muchos, y ellos no saben que ellos vienen con la tarea primordial de alimentarnos a nosotros. Pero gracias a la ciencia, a todos los avances y a los descubrimientos, pues hemos logrado eso. Antes de que se subclasificaran las generaciones, digamos que todo vino a partir de la revolución industrial. Porque antes de ese evento tan magno a nivel de la raza humana, antes los procesos eran ciertamente precarios, lentos, carentes de recursos, y tanto la industria como la parte artesanal, todo era muy rudimentaria, ¿no? Y a partir entonces del cambio que trajo todo lo que significó el impacto social de la revolución industrial, imagínense que un periódico hecho a mano, hoja por hoja, cada publicación, y luego viene y la imprenta, ¿no? Revoluciona el alto volumen de impresión de documentos, y con él la distribución y el alcance de la información. Por ahí viene la cosa. Quiero que vayan tomando nota, ¿no? Yo no quiero ser muy abundante en esta narrativa, porque ya con el resumen que tú hiciste, pues explica, ¿no? Y entonces toda esta evolución, desde la primera generación clasificada, que fue la silenciosa. ¿Y por qué la silenciosa? Bueno, porque los niños no tenían derecho a hablar. Los adultos participaban y desarrollaban, los niños solamente veían, callaban y tenían que guardar su espacio. Entonces, por ahí, pasando por la Baby Boomer, que fueron los hijos de los padres que fueron víctimas de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegó la primera escasez mundial. Y son los Baby Boomers los que aprenden a administrar la escasez. Son ellos los que precisamente comienzan el génesis de la revolución tecnológica. Entonces luego vienen los X. Y ahí nosotros, como miembros, como partícipes de esa generación, y no estoy delatando edades tampoco, no me calculen edades aquí, este programa nosotros no vinimos a calcular edad a nadie, ¿no? Pero esa generación X, que es la primera letra que se adopta para las subclasificaciones generacionales, es porque nosotros nacimos justamente en los dos mundos, tanto en el mundo analógico como ese gran paso al mundo digital. Es la generación de nosotros la que hace esa gran transición, desde la comunicación por telegrafía hasta la invención del teléfono. Y con el teléfono, que viene ya desde principios del siglo XIX, pues ya en la generación X es donde viene la proliferación de la alta conectividad. Entonces luego venimos nosotros mirando todo eso hasta llegar a la Z.
¿Por qué es tan importante el tema de hoy con la generación Z? Bueno, porque la generación Z, si se fijan, cada generación va de 15 años en 15 años más o menos, esa es la escala. Pero justamente los Z son los que nacen cuando ya todo el mundo está interconectado y ya prácticamente todo está digitalizado. El primer boom a nivel social y a nivel doméstico fue la industria del audiovisual, la radio, la televisión, la industria de la música. Todo cambió ya en esa etapa donde nace la generación Z, que ultimaban los famosos CDs para la música y los DVDs para los videos. Ya la parte de la cinta magnética había sido totalmente erradicada. Ya eso era parte de elementos de museo. Y vienen los DVD y los CD como parte esencial de la era digital. Ahí nacen los Z. Y luego los Z se desarrollan hasta los años 2010, 2011, 12, 13, donde ya ellos prácticamente entran en su adolescencia y empiezan a correr con todo el boom de las redes sociales. El inmediatismo. Anoten esa palabra, porque esa palabra es la que vamos a utilizar hoy para acabar con el tema. El inmediatismo. Entonces, no sé, Jonathan, ahí hasta ese momento, porque la Z justamente parecería el fin de las subclasificaciones generacionales, pero como tú bien apuntaste, a partir de ahí viene la generación alfa, que son estos muchachones hoy. Como que se volvió otra vez para atrás, como que estamos reiniciando, aparentemente. Y eso te da a ti la idea, me la dio a mí, de que todo ha sido parte como de un entramado, de un cierto plan de la gente de la sociología. Bueno, hoy justamente quiero anunciar de un artículo que publicó la doctora Ana Simó el pasado martes. Está publicado tanto en el medio digital como en el papel, en Diario Libre. Diario Libre, la doctora Ana Simó tiene una columna que siempre hace sus exposiciones tan magistrales. Yo la amo a ella, yo no la conozco, no tengo ese privilegio. Sí conozco su consultorio, conozco parte de su personal, todos muy capacitados. Yo amo con locura a su hermana, a Virginia, a su hermano que es parte del equipo, aunque no es psicólogo, pero como nutricionista y cuestiones de verse bien. Pero bueno, ella publicó ciertamente esta misma semana un trabajo hablando de la generación Z, del inmediatismo y del papel predominante y primordial e importante de sobremanera de los padres. No tanto para romper el esquema que viene evolucionando, sino más bien para dejarles saber la importancia del acompañamiento, la importancia de hacer que los hijos sepan cuánto vale ganarse las cosas. Porque el inmediatismo es el que viene haciendo la distorsión que ellos hoy están practicando de manera natural. Y por ahí vamos nosotros desarrollando el tema. Bastante interesante lo del inmediatismo. Y creo que parte del inmediatismo son las redes sociales y podemos enfocarnos ahora mismo en eso. ¿Qué impacto han tenido el uso de las redes sociales en la vida de los jóvenes de la generación Z? Mira, cuando nos referimos al inmediatismo, suena interpretativo, pero tiene que ser necesariamente sumergido en el escrutinio, en el análisis. Hay que ponderar con precisión a qué nos referimos con la palabra inmediatismo. Y es porque estos muchachos abren su celular, todo está en la mano, ¿no? Prácticamente hoy la información da poder y el poder está en la mano. Y cuando abren las redes sociales, empiezan a alimentar su cerebro con una cantidad de información, donde viene el tema de la posverdad, donde viene el tema del mundo ideal. Tú no encuentras casi publicación de gente que estén cursando una depresión y quieran dar testimonio de su proceso. Tú no encuentras a nadie
que se decocotó y quiere dar un testimonio de que los fracasos también llegan y hay que reponerse. No, todo es el mundo, la utopía de la felicidad. Y junto con eso viene lo otro. Una persona que hace un video, se hace viral, se hace famoso. Y hay un tabú, hay una falsa expectativa de que el famoso atrae dinero. Hay una correlatividad de la fama y el dinero que es totalmente falsa. Yo te puedo poner con mi testimonio. Yo fui bendecido por la gracia de Dios, que me regaló el talento de la música, como bien apuntabas en el perfil cuando leíste mi preparación. Y bueno, como papá Dios me regaló ese talento, porque en mi familia nadie venía de ejecución de ningún instrumento musical que yo sepa. Digamos que yo fui el pionero de mi familia, no lo sé, pero bueno. Y ese talento, como me lo regaló Dios, yo decidí entregárselo a Él. Y toda mi vida musical la desarrollé en la música cristiana, en la música religiosa. Y bueno, eso me dio cierta fama en mi comunidad. Y todas las personas de mi comunidad que me recuerdan junto a un grupo bien selecto de personas que yo respeto mucho, que fueron mis maestros y luego mis compañeros de mi generación. Y todo el mundo que iba a la parroquia me quería y me conocían como si yo fuera parte del elenco presbiteriano, como si yo fuera tan famoso como el sacerdote. Y esa fama a mí yo no necesité de esa fama para enriquecer. Yo tuve que estudiar, yo tuve que fajarme a trabajar, yo tuve que especializarme, yo tuve que continuar estudios superiores, yo tuve que adquirir mucha experiencia en el ámbito profesional de cómo funciona una empresa, cómo se organiza, cómo se dirige. Y con toda esa experiencia, entonces yo pude formar mi propia empresa. Si a eso le llaman triunfar, bueno, pues yo lo acepto con mucha humildad, pero yo aprendí que ahí no es donde se triunfa, ahí tú comienzas. Porque el éxito, ciertamente tú lo puedes alcanzar en alguna etapa, pero el éxito puede ser mucho más grande. Y sin uno entrar en el pecado de la ambición, uno puede continuar subiendo escalones, construyendo, y va cosechando todo lo que va sembrando. Pero la generación Z no entiende ese proceso de desarrollo, de evolución. Abren el celular, todo está ahí. Entran a una empresa a trabajar en el primer nivel y creen que a los 2 años ya tienen que hacerlo gerente. Y entonces todo ese inmediatismo causa frustración. Por eso hoy tenemos tantas libertades para hablar de cosas que en la generación X, cuando en nuestros inicios eran totalmente desconocidas, eran escondidas. Nosotros hablamos de una depresión como algo normal hoy. Y cuando una gente se entristece, inmediatamente hablamos de que está deprimida. Como si la gente no tendría derecho a, de manera temporal, sufrir un duelo por una pérdida, por un fracaso, por un riesgo no medido, por muchísimas otras razones que pueden llevar al traste de un fracaso. Y eso no significa que se acabó la vida. Pero en la generación Z ni siquiera sufre los fracasos. O la frase más icónica también de la generación Z es: estoy aburrido. Por ejemplo. No, yo donde ese aburrimiento, déjame decirte que y lo veo con los hijos míos, que gracias a Dios, siendo parte, porque tengo de los millennials y tengo Z. Bueno, son millennials los tres, corrijo. Angélica no pertenece todavía a la Z. Bueno, sí, mentira, son Z los tres. La cuestión de ellos es que donde el punto que quiero traer de que están tristes o están emocionalmente conectados con algún tipo de evento exterior a ellos, y tú te sientas a conversar con ellos, su cuerpo está ahí y podrían tener la capacidad de mirarte a los ojos, pero su mente no está. Es una desconexión impresionante que la generación de nosotros no era capaz de lograrlo. O si alguno lo lograba, te juro que yo no conozco a nadie en mi generación,
ni en la generación posterior a la nuestra, los millennials, que no tuviera una correlación, que no tuviera una conexión directa con el evento capaz de modificar su estado anímico. ¿Me entiendes? Nosotros éramos, pero mira, lo que te estoy diciendo es tan solidario que había un accidente y en mi época, en mi generación, todo el mundo corría a auxiliar, que no era debido, ojo, no era debido. Una persona que tenía un accidente con traumatismo, digamos un accidente de tránsito, un motorista que lo choca a un carro y luego ahí viene y se genera una fractura delicada. No es bueno que tú, sin tener el conocimiento de primeros auxilios, sin haber estudiado cómo inmovilizar a ese paciente, cómo trasladarlo, todas esas técnicas de la buena salud de primeros auxilios. Pero nosotros no veíamos eso, nosotros ignorábamos, porque la vida tenía un valor muy por encima del daño que nosotros pudiéramos causar con ese gesto de buena voluntad, con ese gesto de ser samaritano, ¿no? Y hoy por hoy se ha generado una indolencia, que todo lo vemos en las redes. Una persona herida, que se nota que todavía hay signos vitales porque se ve respirando. Las personas prefieren grabar. Sí, eso incluso en el programa anterior estuvimos hablando sobre eso, hablamos de la educación en valores y vemos que hay un antivalor que se está dando, que es el de creernos reporteros y grabar. Es más importante que bueno, dar los primeros auxilios o por lo menos llamar al cuerpo especializado que pueda dar esos primeros auxilios. Siempre eso realmente es un problema que tiene esta sociedad sobre lo que es los antivalores que hoy prevalecen en esta. Algo también muy interesante sobre lo que estamos hablando del inmediatismo es que, bueno, la generación Z, a diferencia de todas las anteriores, ya nació en la época de que ya podía, por ejemplo, adelantar algo, atrasar algo, o sea, tenía el poder de hacer eso. Yo recuerdo que incluso ya en mi generación los adultos pues en ese momento criticaban que estaba el famoso zap, que tú ibas con el control y ibas cambiando de canal en lo que volvió otra vez el programa que tú estabas viendo. Eso realmente molestaba a mucha gente porque las otras generaciones se acostumbraron a que tú tenías que levantarte, cambiar el canal y no había muchos canales para muchas más atrás, no había tampoco muchos canales que tú pudieras, diversidad de cosas que tú pudieras ver. Entonces tú tenías que sentarte y estar ahí hasta con los comerciales y todo demás, cuando ya con el control remoto tú no tenías que pararte, no tenías la molestia, sino que desde tu asiento tú puedes ir cambiando de canal. Ni se diga cuando vino la tecnología del Picture in Picture, que tú podías ir viendo otra cosa en lo que estaba lo que tú estabas viendo. O sea, esos son saltos que ha dado la tecnología, pero ya esta generación, pero ni siquiera ni la X ni los millennials podían, no tenían por lo menos en principio, no tenían el poder de adelantar algo, de incluso de subirle la velocidad a un video, a un audio. Ahora ya podemos hacer eso hasta en los voice que mandamos por WhatsApp y demás redes. O sea, si uno ya dice, bueno, fulano está tardando mucho, lo voy a subir para hacerlo más rápido. Entonces ya tenemos ese inmediatismo que tienen que saber las cosas mira, de una vez, rápido, en poco tiempo. Perdóname que te interrumpa. Podemos hacer un listado de funcionalidades domésticas que han venido evolucionando y no vamos a terminar el programa. Por ejemplo, hubo un experimento que yo me reía muchísimo. Le pusieron un teléfono de disco a generación Z y no entendían, no sabían que eso era. Es más, hubo uno que preguntó que qué era y ese era el teléfono. Pero yo llego más lejos. Hoy tenemos todo un teléfono celular en la mano y todavía la generación de nosotros
de manera mecánica va a buscar el teclado del teléfono y marca 809, 829. Los millennials y sobre todo los Z desconocen que esa pantalla existe. Ellos marcan de otra manera. La mayoría marca hasta por comando de voz, ya ni siquiera ven el teclado. Y peor que eso, la generación alfa, que nos referíamos a la más actual, la reciente, que ya están entrando en la adolescencia concomitantemente con la inteligencia artificial, llegará el momento con esto de Neuralink y las empresas de Elon Musk y todo ese cuento, de que ellos se van a poder comunicar telepáticamente, mentalmente, sin ni siquiera abrir la boca. ¿Y cómo así, Giovanni? Tú estás diciendo cosas de ciencia ficción. Bueno, pues lo cierto es que vayan preparándose. Lo cierto es que se vayan preparando, porque una vez nos metan un chip en la cabeza que pueda generar ondas neuronales capaces de, a través de una interfaz inalámbrica, conectarse al teléfono, ahí usted no va a tener necesidad ni siquiera de ver la pantalla, pero mucho menos de abrir la boca. Porque el mero pensamiento va a transmitir la idea de lo que usted quiere que el teléfono transmita para el otro sitio. Para allá que vamos, Jonathan. Olvídense de Star Wars, olvídense de Viaje al Futuro, olvídense de eso es hoy. Bueno, GPT, el GPT chat, todo el proceso de inteligencia artificial doméstica, eso es lo que está previamente anunciado. Sí, bueno, Giovanni, entonces, ¿cuál tú crees que debe ser el papel de los padres, de los educadores y de los líderes de la comunidad en la educación de la generación Z sobre el uso responsable de las redes sociales y cuáles son las mejores prácticas para lograrlo? Mira, todavía hoy tenemos, por la gracia de Dios, incluso muchos de nuestros oyentes, tenemos y hasta nosotros mismos, familiares de la generación silenciosa. Estamos hablando probablemente abuelos nuestros y quizás padres nuestros que nacieron antes del 1930, que fueron fruto de la Primera Guerra Mundial y el precomienzo de todas las dictaduras que invadieron Latinoamérica. Y si no fueron de las silenciosas, fueron baby boomers. Y al tener todavía estas generaciones, que fueron las generaciones que nos criaron a nosotros los X y los millennials, y luego nosotros con nuestra generación, si vamos mirando cómo fuimos evolucionando en términos psicosocial, nos dimos cuenta que el acompañamiento ha sido la variable que nunca debió de desconectarse de padre a hijo. Primero, en el caso nuestro, que nos subordinaban, ¿verdad? Nuestros padres que fueron silenciados y luego ellos entendían que esa práctica era buena y ciertamente quizás hoy se pudiera decir que era una buena práctica. El chancletazo a tiempo, la corrección verbal fuerte a tiempo, el castigo a tiempo, que hoy por hoy todos los psicólogos indican que la agresión nunca es buena. Yo soy partícipe de eso. Mis hijos son testigos, nunca lo he practicado. De hecho, Ángel Alfredo, mi hijo mayor, prefiere y dice que yo le dé un fuetazo y no que le abra la boca. Y fíjate que yo ni siquiera eso. Pero yo sí he tenido el tiempo de molestarlo, de sentarme, de conversar con ellos. Y ahí están. Ese es mi certificado de si yo he sido o no un buen padre. Son ellos, no es la sociedad ni quienes me rodean. Y tengo la gracia de que muchos de mis grandes amigos, que son mis hermanos por elección, también gozan de una familia que tendrá sus disfunciones porque no somos perfectos. Pero usted lo revisa libra por libra, son familias ejemplares y la única variable que ha sido una constante ha sido el acompañamiento. Y digo variable porque cada familia a su manera. Cada familia a su manera. Pero hemos tenido la dicha de tener padres presentes, ¿verdad? En mi caso,
Mi papá, ¿verdad? Que papá Dios se lo llevó para mí a destiempo, pero que en tan poco tiempo que yo lo disfruté, porque mi papá Dios se lo llevó a los 8 años. Mi papá, un tipo comerciante de carácter duro, cerrado, pero ahí todavía yo me encuentro con personas que decían, wow, esa experiencia, tu papá llevándolo a los 3 en una bicicleta al colegio. Mi papá nunca dejó de llevarme al colegio mientras estuvo vivo, loco. Eso es una cuestión. Y montado en la bicicleta, si tenía que dar un sermón a mi hermana, se lo decía. A mi hermano se lo decía. A mí me lo decía. O sea, ese era el momento de mi papá hablar con nosotros. Luego venían los momentos sagrados del día a día, ¿no? Cuando él iba a comer, esa solemnidad para, no, tu papá va a comer, espérense, a recogerse. Pero el momento de acompañamiento estaba. Y luego en la falta de mi papá, en su ausencia, mi mamá siempre no estuvo, corrijo, ha estado. Porque hoy todavía es la fecha en que mi mamá, en su situación, a su edad y todo eso, gracias a papá Dios, está con una mente lúcida, capaz de, atento a relajo, pues nos da nuestro querido consejito, ¿verdad? Entonces, el acompañamiento. Los papás tenemos que ser presentes. Y no me vengan a mí, que mira, que yo soy hijo de un divorcio. Ese será un problema de pareja. Pero eso no tiene nada que ver con el rango de papá y de mamá. Esas funciones, en principio, si son proveedores de cosas materiales, también deben ser proveedores de educación y de espiritualidad. Pero todo a la luz del ejemplo, no de la palabra. Y ahí es que viene el compromiso grande. Porque los muchachos, ahora ¿con qué se crían? ¿Con qué socializan? Con el teléfono. Nosotros los X, que todavía no teníamos toda esa magia de la tecnología, pero la vimos evolucionar, tuvimos quizás la última oportunidad de socializar sí o sí. Nosotros teníamos que ir al parque, teníamos que ir a la cancha, teníamos que ir a la iglesia. Cuando íbamos al cine procurábamos ir en grupo, ¿verdad? Y esa socialización, elegir un buen amigo o equivocarnos con una mala juntilla, pero ambas cosas nos enseñan, nos templan el alma, ¿no? Pero el muchacho solo, mirando toda esa vida fantasiosa, toda esa vida de mentira, y el papá, hoy, que lastimosamente, para quitarse el muchacho, con sus dudas, con su carencia, con su espíritu pobre, prefiere ponerle el teléfono en la mano y soltarlo, ¿verdad? Sin límite de tiempo y sin empate, con el ring rodeado de luchadores, aunque se embrome con tal de que yo esté tranquilo, yo papá, yo mamá, lo suelto a la suerte, ¿verdad? Lo suelto a la suerte de que ese equipo conectado sea el que malforme a mi hijo. Y ahí está el pecado y el gran compromiso de que los padres no debemos sucumbir y no debemos caer en esa tentación, y sí asumir el compromiso del acompañamiento, de conversar con nuestros hijos, de escucharlos, de darle tiempo de calidad, aunque nos esté llevando Beto el recluta. Yo soy tan radical que si la hora que tenemos para conversar con ellos es a las 10 de la noche, no lo despierte, déjelo descansar, porque ellos están en su etapa. Pero levántelo 10 minutos antes y converse con ellos. Aunque sea empujándolo para el baño a cepillarse, vaya con él o vaya con la niña. Y anímelo a que vaya al colegio, ¿verdad? Anímelo a que cómo seleccionar los amiguitos, que le cuenten ellos, qué le hizo la amiguita, qué le hizo el amiguito. Conozca a los amiguitos de sus hijos, háganse cómplices, conviértanse. Yo no estoy de acuerdo con que igualemos el rango, porque hay padres que dicen, yo soy el mejor amigo de mi hijo. No, usted es papá, usted es mamá. Ahora bien, que usted gane la confianza igual o más que la del amiguito, eso es un gran mérito. Eso es uno de los propósitos más grandes que los padres podemos proponer en el día de hoy. Interesantísimo. Creo que también hay un tema que no podemos obviar, es sobre lo que es la música, sobre lo que es el cine en torno a la generación Z. La generación Z tiene una relación muy especial con la música, aunque yo pienso que hay ciertas contradicciones, porque
Hay una famosa fórmula que usan muchos expertos, que si en pocos segundos no les gusta la canción, la introducción de la canción, pues simplemente pasan de ahí. Vemos que los deportes populares, profesionales, están buscando la manera de cautivar a las nuevas generaciones para que se puedan quedar, porque simplemente la atención de ellos pues va cayendo según van avanzando los partidos deportivos. Y estoy hablando de prácticamente todos los deportes. Han buscado la manera de agilizarlo, de hacerlos más entretenidos, de hacerlos más interactivos, y buscan cada año, cada deporte busca la manera de mejorar. Hay deportes que están un poco, unos más adelantados, otros más atrasados. Hay intentos nuevos de deportes que se van creando, como la famosa Kings League, que anda por ahí del famoso Gerard Piqué, y otros influencers que andan por ahí, que también busca como una manera de reinventar el fútbol soccer en el mundo, dado que, bueno, también el mismo fútbol soccer, a pesar de su popularidad en el mundo, también los números van bajando. Entonces, la música, el cine, todo lo que decíamos, que se puede adelantar, se puede atrasar, se puede cambiar, se puede buscar. Hay una diversidad de música, de acceso a esto, pero también el tiempo que ellos le dedican a cualquier cosa, pues es muy limitado, aunque entre todas esas cosas hay algo que me parece sumamente contradictorio, que es que en esta generación es donde los podcasts se han hecho populares, y entre los podcasts más populares hay algunos que son muy cortos y otros que son pero muy largos, y los largos son tan populares, los muy largos son tan populares como los muy cortos. Hay una gran contradicción en eso, pero también, claro, los temas, me imagino que también será por eso, porque se puede ir escuchando poco a poco en diferentes lugares. Pero sí, hay un asunto que tiene que ver con que todo tiene que gustarles rápido, y si no me gusta al principio, pues ya no me quedo hasta el final, cosa que las generaciones anteriores, incluyendo los millennials, pues tenían eso, que podían aguantar cualquier cosa hasta el final, aunque al principio no les agradara, pues sabían que tal vez el final le podía satisfacer o tener una visión general, pero ya ni siquiera se aguantan hasta el final. O sea, la gente se va antes incluso del play, le doy para adelante a la película, doy para adelante a la música, o cambio, me voy para otro sitio. ¿Qué podemos decir de esa relación que tiene? No solamente vamos a englobarlo en la media, en todo lo que tiene que ver con media, de esa rapidez o inmediatez que tiene que gustar rápido, si no no consumo eso. Bueno, yo tengo una frase cliché que de hecho ya la he escuchado, no la descubrí yo, de hecho la había escuchado antes y coincidí con la frase cuando la escuché, o más bien con una sentencia, digamos, que yo decía, wow, tengo que darle gracias a Dios porque mi generación tuvo y tiene todavía ingenieros, doctores, carpinteros, mecánicos, agrimensores, plomeros, porque la generación de hoy solo quiere tener youtubers. O sea, yo no sé cómo van a hacerse las generaciones posteriores a la nuestra, donde solamente quieren ser youtubers. Entonces, sí, pero el problema ahí también, Giovanni, es que, por ejemplo, la alfa ya va para un futuro donde la creación de contenido ya está empezando incluso a ser generada por inteligencia artificial y creada por inteligencia artificial. O sea, que cuando la alfa llegue al punto donde está ahora la Z, posiblemente ya ni siquiera ese sea un trabajo. Sin embargo, no nos engañemos, porque ese puede ser el inicio del comienzo de un gran reto evolutivo para la humanidad. Acuérdate, por ejemplo, tú, Jonathan, que tienes tu experiencia en la educación. Una de las cosas que apunta al lenguaje es donde dice, mucho cuidado con un lenguaje mal hablado. No lo critiquemos porque ese puede ser el inicio del nacimiento de otro lenguaje. ¿Ok? Igual entonces yo adapto esto
a los cambios generacionales. Mucho cuidado con la generación alfa, que va a tener que competir con la creación de la inteligencia artificial. Si bien la inteligencia artificial podrá ser autosuficiente de manera autónoma, es ahí donde se empezará a sembrar el gran reto de la humanidad, y la generación alfa es la que va a tener ese gran reto. ¿Qué va a hacer de la humanidad? Son ellos los que van a mañana empezar a escribir su historia. Para nosotros fue fácil porque todo era muy manual. Si se fijan, hasta la generación X, todo era muy manual. No existía ni siquiera el piloto automático del avión, que ha sido el principio de la autonomía. Los procesos industriales tenían máquinas que facilitaban el trabajo físico con la hidráulica, pero necesitaban un operador que pusiera esa máquina a hacer ese trabajo de gran escala. Una máquina demoledora, una grúa para levantar grandes andamios en la construcción, pero necesitaban siempre del operador. Ahora estamos hablando de procesos autómatas, pero alguien habrá de entender que esos procesos autónomos van a necesitar, y autómatas, valga el devolverme a la palabra, es que alguien, y ahí viene el gran reto, ¿no? Porque nosotros los seres humanos tenemos por un tema divino, el tema de el aprendizaje cognitivo. Nosotros tenemos esa gracia de estar hablando de pelota e inmediatamente switcharnos a hablar de agronomía espacial. Yo siempre tomo de muestra de relajo el pasajero de un carro público de República Dominicana, que desde que se monta y hasta el final de su trayecto es capaz de manejar, sabrá Dios cuántos temas que entran en debate entre todos los pasajeros y el chofer del vehículo. Y yo te puedo asegurar que la discusión, si bien es cierto que pudiera llegar hasta lo largo del trayecto del viaje, de igual manera te pueden desarrollar más de 20 temas en ese mismo trayecto. Y aparecen magistrados que lo dominan a la perfección los temas. Pero eso va a depender de la generación alfa, que es la que va a tener que competir con eso. Porque ciertamente la humanidad va buscando cómo adaptarse. Ciertamente. Mira, yo recuerdo el marxismo, en su momento que me tocó estudiarlo para conocerlo, no porque me siento marxista, ojo, hago la aclaración. Yo el comunismo lo respeto, pero entiendo que las libertades se practican. Y hay algunos métodos sociales, ¿verdad? Unos más que otros, porque quizá el capitalismo tendrá también sus debilidades, pero la libertad, como Papá Dios nos creó, ¿verdad? Desde el punto de la libertad, vemos todo eso. Pues ciertamente el marxismo, decía Carlos Marx, que había una progresión aritmética en cuanto al crecimiento de los alimentos, no así de la humanidad, porque la humanidad venía creciendo en una progresión geométrica. ¿Y cómo así, Giovanni? ¿Qué significa? Bueno, mientras los alimentos crecían en una progresión aritmética, ¿qué significa? Si decimos una progresión de 2 en 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿verdad? La tabla del 2. Pero una progresión geométrica va increciendo, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Luego estaba el miedo de que los alimentos, el volumen el aumento de producción de alimentos, en algún momento no llegase a satisfacer la necesidad de alimentación universal de la humanidad. Y sin embargo la revolución industrial ha contradicho eso. Hoy por hoy hay técnicas, obviamente, no hablemos, ¿verdad?, de todos esos procesos hormonales y todos esos inventos de fertilizantes y todas esas cosas de la industria, pero todos ciertamente podemos tener un plato de comida. Que no estemos bien distribuido de manera de la equidad, eso es otro tema, que apunta a una discusión económica y de riqueza, eso es otra cosa. Pero de que podemos tener un plato de comida en la mesa, de alguna manera la humanidad sobrevive. Ciertamente la misma humanidad ha tenido que reinventarse. Por eso la revolución industrial, por eso todos estos procesos que cada 15 años han venido evolucionando para bien. Cuando necesitamos
del transporte masivo rápido, apareció el avión, apareció el barco, el auto tuvo también su evolución, ya vamos por los vehículos eléctricos, por un tema de energía como tal. Y la humanidad ciertamente seguirá reinventándose. Nosotros pudiéramos bien tener la capacidad de autodestruirnos, pero yo pienso que no. Yo pienso que todo es cíclico. La humanidad ciertamente va hacia su autodestrucción, pero frena en el momento. Y Papá Dios de alguna manera tiene control. Porque ahí viene lo del libre albedrío. Y hay que ver hasta dónde, ¿no? La humanidad hace suya la aceptación de Dios como nuestro creador, como nuestro Padre. Y desde la solidaridad, desde la hermandad, llegará el momento de que las generaciones, así como la moda, tendrán que volver a las buenas prácticas de socialización, de acompañamiento, sin dejar de disfrutar de todos estos avances. Porque no es que los avances son malos. Los avances son buenos o malos dependiendo del uso que se les da. Muy bien, Giovanni. Pues ya tenemos que ir concluyendo. El tiempo se nos fue rápido en este programa. El tema es bastante amplio, da para varios programas. Todo esto de lo que tiene que ver con las generaciones, especialmente esta generación Z, que también en algunos casos también es conocida como la generación de cristal, porque la interacción en las redes sociales también muchas veces, por lo mismo que hemos hablado de diferentes cosas, le crea una poca tolerancia a ciertas críticas, a ciertos asuntos que se tratan dentro de las mismas redes sociales, que otras generaciones pues les restan importancia o lo manejan de otra manera, tienen otra forma de hacerla, de ver las cosas, una visión diferente, pues por las vivencias, lo que cada uno ha vivido. ¿Nos puedes dar un pequeño y breve mensaje para los padres y también para estos chicos de la generación Z que nos pueden estar escuchando en este programa, aunque sabemos que no son muchos, pero sí hay? Mi queridísimo hermano Jonathan, antes que todo, ¿verdad?, dar las gracias al programa, a ti, a Francisco, un abrazo fuerte donde quiera que se encuentre. Quiero aclarar para toda la generación Z, debo aclarar, y ya dije en el desarrollo del programa, soy padre de míos 3 principitos que pertenecen los 3 justamente a generación Z. No tengo nada en contra de esa generación, todo lo contrario, las amo como si la hubiera parido, a toda la generación Z. Más bien que tomen esto, como este contenido, véanlo como que ustedes tienen el control y el poder de hacer de su generación una generación de orgullo. Y no quiero pecar con ese falso, esa falsa frase de están a tiempo. No, ustedes tienen su generación, disfrútensela, es la que Papá Dios le ha regalado. Ustedes, al igual que nosotros, son hijos de Dios. A ustedes los amamos también y están con todo el control de generar grandes cambios. Están con todo el control de decidir qué hacer en su generación para que la humanidad los recuerde, para bien o para mal. Pueden hacer de su generación una de las grandes generaciones, porque son la generación digital. Son la generación que pueden darnos cátedra a nosotros, los más mayorcitos, de cómo convivir con la tecnología y demostrar que con la ciencia se puede vivir para solamente beneficio de la humanidad. Son ustedes los protagonistas. Por tanto, la generación Z, yo creo que es la que está llamada a marcar un antes y un después. Un antes, cuando no existía a plenitud la era digital, y un después, porque son ustedes los que han nacido con ella. Y son ustedes los que hoy ya están en la plataforma para ser padres. Porque hoy son ellos los jóvenes, esa generación Z son los jóvenes que ya están enamorándose, que están empezando a trabajar, que están empezando emprendimiento.
Entonces son ustedes los que tienen hoy el timón de la humanidad. Así que yo les animo, les exhorto, primero que todo Dios en su corazón y en su mente, y a partir de ahí verán que podrán conquistar no el mundo, porque es otra cosa, Jonathan. Nosotros hablábamos de conquistar el mundo. Esa generación hoy habla de conquistar el universo. Y yo pienso que Papá Dios le da poder a cada generación para que llegue hasta donde Él lo permite. Así que muchas gracias por la participación que me han brindado como siempre. Les bendigo y Papá Dios siempre les bendice a todos. Muchísimas gracias, Ángel Giovanni Ortiz, por acudir a nuestro llamado nuevamente. Y a ustedes que nos están escuchando en esta noche, queremos darles las gracias por siempre permitirnos estar con ustedes como cada semana. Y les deseamos un hermoso fin de semana. Que el Señor les bendiga a ustedes y a su familia. Y que podamos reunirnos la próxima semana, Dios mediante. Un abrazo. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.